Pasamos a Jorge Ilia, secretario general de la Juventudes Socialistas de Argentina. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, como dijeron quienes me precedieron en la palabra, agradecer el espacio, agradecer la invitación y este espacio tiene más relieve en la Argentina por lo poco común de que se den este tipo de instancias y que se generen muchas veces desde el propio Estado, de distintos escenarios de pensamiento, instancias plurales, que permitan que distintas miradas aporten sobre los problemas que vivimos, en este caso los jóvenes. Las Juventudes Socialistas de Argentina nos paramos hoy a mirar la situación que vivimos los jóvenes con una palabra clara que muestra y explicita lo que sentimos es el principal tema a tratar. Los jóvenes en la Argentina hoy vivimos una situación de profunda desigualdad. Y vivir una situación de profunda desigualdad no quiere decir ni tiene por qué decir que estamos viviendo el peor momento de nuestra historia. No quiere decir eso. Sin duda han vivido momentos los jóvenes en la Argentina peores. Pero vivimos una situación de desigualdad que tampoco puede relativizarse en una desigualdad general que vive la sociedad argentina o que viven las sociedades contemporáneas. La situación particular de desigualdad que vivimos los jóvenes se ve en temas sensibles que hacen a las posibilidades que nos realicemos como personas. Tenemos más problemas que otros sectores de la sociedad para llegar al empleo. Tenemos más problemas para tener un empleo de calidad que nos permita proyectarnos en el tiempo. Tenemos problemas, si bien el sistema educativo aumentó mucho la contención de los jóvenes en los últimos años, hay problemas claros de cómo la educación genera igualdad. Y cada vez más la educación y el acceder a la educación como está pensada hoy se aleja de la oportunidad de darnos mayores posibilidades de realizarnos en nuestra vida. Y una pregunta válida, creo, como jóvenes y generacionalmente hacernos es ¿por qué en la Argentina la desigualdad persiste? Y uno podría decir, la desigualdad persiste porque falta crecimiento económico, porque falta que la economía o el mercado se desarrolle. Y la verdad que la Argentina tuvo acumulación de riqueza y tuvo crecimiento económico los últimos años, si bien no los últimos tal vez 3 años donde hay un estancamiento, pero sí la última década, y hoy la economía argentina en términos de acumulación de riqueza es más grande que hace 15 años y aún más grande que hace 20 años. Y sin embargo la desigualdad persiste. Y entonces ahí es cuando uno entiende que esta economía y las posibles buenos climas de negocio, buenos climas de inversiones, tal vez solo no puede generar igualdad. También podríamos decir que el problema de la desigualdad es la falta de Estado, y la verdad que estos últimos años Estado en la Argentina ha habido, y la proliferación de distintos programas de carácter unilateral que buscan dar respuesta a los problemas sociales ha existido, y ha existido con inversiones que se han ido expandiendo en el tiempo de presupuesto y con inversiones que se expanden también hacia distintas problemáticas, y la desigualdad persiste. Y entonces creo que es interesante que nos planteemos que tal vez hay que pensar otro tipo de Estado y otro tipo de economía para responder al hecho de que los jóvenes tengamos oportunidades en la Argentina, para superar el problema de la precariedad laboral, que es un problema crónico y permanente y que a los jóvenes afecta a 2 de cada 3 jóvenes que logran trabajar, para superar el problema de la incapacidad de generar empleo de nuestra economía, que no se subsana generando empleos de difícil explicación por parte del Estado, que se subsana generando nuevas herramientas de la economía y pensando la economía en términos superadores al que existe. Y ante esa situación que nosotros vivimos desde las Juventudes Socialistas hemos buscado pasar a la propuesta. Y pasar a la propuesta no solo en lo que hace al ámbito nacional, sino en los distintos ámbitos provinciales. El nuevo Estado al que creemos debemos apuntar como sociedad, entendiendo que se ha hecho mucho y muy bien en estos 30 años, 32 casi años de democracia, que no se trata de tener una mirada ni nostálgica de décadas anteriores, ni negativa de todo lo que se ha avanzado, sino de que se trata de comprender que la situación actual que vivimos requiere una mirada
propositivo hacia el futuro que se anime a herramientas nuevas. Y las herramientas nuevas pasan por la democratización. La democratización del Estado no puede quedar, entendemos nosotros del socialismo, en la voluntad del líder de turno. No puede quedar en la voluntad, sea este líder del partido político que sea. La necesidad del mesianismo es una situación que como generación deberíamos superar en función de un Estado participativo y democrático. Y la propuesta fundamental que nosotros hemos hecho, nosotros hemos presentado en el año 2012 una ley provincial de juventud en La Pampa, en el 2014 lo hicimos en Entre Ríos, lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, y lo hicimos en el caso particular de la provincia de Santa Fe, que ahora voy a volver a eso, y lo hicimos este año en la provincia de Córdoba. En todas esas cámaras donde las mayorías del oficialismo han decidido no tratar estos proyectos de leyes y las leyes permanecen estancadas en las comisiones, no se ha dado el debate de lo que es nuestra propuesta fundamental, que es una nueva institucionalidad joven. ¿Y qué significa esto que parece más burocracia, que parecen respuestas abstractas a problemas reales? Significa permitir a los jóvenes participar de forma plural, de forma integral, para que controlen las políticas públicas. La necesidad de la pluralidad y de consejos de jóvenes, donde todos los jóvenes que participan en distintas organizaciones, sean estudiantiles, no gubernamentales, obviamente partidos políticos también, cámaras empresariales, sectores del trabajo, puedan sentarse a pensar los problemas que son muy distintos, que viven en cada provincia y en cada región dentro de las provincias. La necesidad de que los jóvenes se integren a la gestión del Estado, pero se integren de forma transversal, discutiendo la perspectiva joven que le aplican, como bien decía el compañero recién, al momento que vive su sociedad. No podemos pensar jóvenes enguetados en los problemas de los jóvenes, porque en definitiva nosotros explicitamos los problemas que nuestra sociedad trae, pero los explicitamos de una forma particular y por eso merecemos espacios particulares de participación y de control del Estado. El Gabinete Joven, el Consejo Nacional de Juventudes y Provincial de Juventudes, el desarrollo en los poderes ejecutivos es interesante observar en nuestro país porque habla de la simetría de la Argentina. ¿Cuál es el lugar que en los poderes ejecutivos provinciales tienen las direcciones de juventudes? Y ahí hay desde dependencias casi artesanales y folclóricas de alguna subsecretaría hasta roles obviamente mucho más preponderantes y prioritarios dependiendo de la provincia. Y ahí hay una deuda fuerte entonces de cómo los jóvenes tienen oportunidad de expresarse independientemente de la provincia donde hayan nacido. Es una de las asimetrías que como país tenemos. Y lo que nosotros proponemos también en las leyes marco de juventud es la explicitación de derechos. Obviamente que los derechos uno puede considerar que ya están considerados, ya están enunciados en nuestra Constitución Nacional, en una interpretación amplia, en convenciones internacionales, como bien se decía acá, o en algunas leyes específicas y sobre todo en leyes en las que se ha avanzado en los últimos años en consideración de derechos de nueva generación, que es un gran avance para la sociedad argentina y que nosotros como Partido Socialista hemos acompañado todos ellos. Pero la explicitación de nuevos derechos en jóvenes no tiene un sentido menor cuando uno dice qué pasa cuando los medios de comunicación nos estigmatizan. ¿Dónde recurre el joven que es estigmatizado como delincuente, como drogadicto, como generador de violencia? ¿Qué pasa cuando los jóvenes nos vemos sistemáticamente desplazados de las localidades pequeñas donde nacemos y la Argentina no discute en esto de llamarnos a discutir problemas sociales independientemente de nuestras organizaciones políticas? No discute la migración interna que sigue teniendo, el efecto de desarraigo, de violencia que eso genera, de vulnerabilidad que eso genera y la desaparición de las localidades pequeñas y medianas del interior de nuestro país. ¿Dónde están ahí entonces las posibilidades de discutir esos derechos de forma explícita, derechos que marquen la necesidad de que la situación de los jóvenes se visibilice, se tome en discusión independientemente de la provincia y se generen propuestas del Estado para eso? Tenemos entonces, nosotros sentimos desde el socialismo la necesidad de superar la visión de que un Estado de forma unilateral, asignando distintas corrientes de ingreso o distintos programas, puede enfrentar la desigualdad. Porque sentimos que se ha visto que eso no es posible y que si nosotros como sociedad no nos animamos a enfrentar la desigualdad
Condenamos al futuro que tenemos a que no tenga proyección, porque un joven que no tiene trabajo, que si lo tiene no sabe si lo va a tener el mes que viene, que si estudia no sabe para qué le va a servir ese estudio y no lo asocia a la posibilidad de realizarse como persona, o directamente no llega a ninguna institución educativa, no va a proyectarse, no va a proyectar por ende la sociedad. Y eso, insisto, en nuestra mirada no significa que estamos viviendo el peor momento de nuestra historia. Significa que tenemos que pararnos sobre lo que ha ocurrido hasta acá para pensar que faltan instituciones nuevas en la Argentina y en nuestras provincias que respondan a las realidades que vivimos, que no alcanza con coyunturas políticas, que no alcanza con coyunturas económicas, porque hemos tenido de las dos, coyunturas políticas a favor del mercado y coyunturas políticas a favor del Estado, coyunturas de gran declive económico y coyunturas de alto crecimiento económico. En distintas extremidades de las coyunturas sigue persistiendo e incrementándose en la Argentina la desigualdad. Perfecto. En el caso particular de las propuestas parlamentarias, hemos tenido una oportunidad en la provincia de Santa Fe, donde saben ustedes bien el socialismo de gestión, es la única provincia de nuestro país gestionada por el socialismo, y nosotros hemos avanzado además de en algunos programas específicos, que tampoco viene al caso detallarlos, podría mencionarles sí, que hemos desarrollado programas de industrias culturales, donde más de 2.000 jóvenes desarrollan iniciativas culturales en su localidad, fortaleciendo la identidad local y la posibilidad de expresarse y realizarse, programa Raíces atendiendo el problema de desarraigo. Ustedes saben que la extensión geográfica de Santa Fe hace que tenga una gran diversidad demográfica, social y cultural, por ende el problema del arraigo se da también hacia el interior de la provincia, y en el programa Raíces incentivamos la producción y el emprendedurismo en cada localidad donde uno ha nacido, apoyado por el Estado y en búsqueda de coordinación con los sectores privados. Y hemos generado, y esto tiene que ver con la propuesta fundamental que ha elevado el actual gobernador Antonio Bonfatti, una red de articulación política entre los municipios y el gobierno provincial, y hemos generado el Consejo de Juventudes Provincial, espacios diversos donde todas las fuerzas políticas, incluso las que están aquí hoy sentadas, obviamente sus compañeros de la provincia de Santa Fe y otras y muchas otras más, junto a sectores sociales, culturales, de organizaciones no gubernamentales, se sientan a pensar la situación de los jóvenes y a dar propuestas políticas para responder a esa situación. Esa red que cuenta con 150 municipios y es la red de articulación de políticas jóvenes hacia el interior de una provincia más grande del país, cuenta con municipios gestionados por los diversos espectros políticos. La posibilidad del Consejo Provincial de la Juventud también nos da esa pluralidad y esa diversidad. Y el Gabinete Joven, que junto a la provincia de Tierra del Fuego somos las únicas provincias del país que lo tienen, que ha tenido reconocimiento internacional, nos permite pensar programas para jóvenes en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de la Seguridad, en el Ministerio de Cultura, independientemente del rol de cada ministerio. Eso ha llevado a que a fines del año pasado el gobernador Antonio Bonfatti enviara a la legislatura de Santa Fe un proyecto de ley provincial de juventudes que se discutió durante más de un año, que surgió de asambleas ciudadanas en el marco del Plan Estratégico Provincial, en el cual durante un año 150 organizaciones lo discutieron, más de 1.500 jóvenes lo debatieron, de todos los espectros políticos, convocados en sus localidades, convocados abierta y públicamente, y llevó a un proyecto consensuado que hoy ya está para ser tratado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Es el único gobernador de la Argentina que ha enviado un mensaje a la legislatura remitiendo una ley provincial de juventudes. Lo hemos hecho también, como se decía acá, a nivel nacional. El año pasado nosotros hemos representado la Ley Nacional de Juventudes. Saben ustedes que el socialismo tiene una larga trayectoria en ello. En 1990, uno de los primeros proyectos de Ley Nacional de Juventudes presentado en toda Latinoamérica fue por un diputado socialista en la Argentina. El año pasado hemos representado con Margarita Stolbizer y Hermes Wiener este proyecto y hemos generado una audiencia de debate en la Cámara del Congreso de la Nación, del Diputados de la Nación,
y se espera todavía el tratamiento por parte de las mayorías de la Cámara de Diputados para poder entonces abordar una ley que sin duda no puede quedarse en la mirada de un partido político. Tenemos, creo que como generación, el desafío de comprender que tenemos que ir más allá de lo logrado hasta acá, que ningún partido o espacio político puede arrogarse la representación de la juventud, que las juventudes en Argentina tienen una heterogeneidad y una diversidad que merece ser escuchada, puesta en evidencia y pensada, y que la desigualdad que nos afecta solo puede ser superada si somos capaces de, en principio, multiplicar espacios como estos. Por eso vuelvo a agradecer la oportunidad de estar acá, pero acto seguido de generar políticas comunes que trasciendan los gobiernos y que aborden la necesidad de nuevas instituciones para la búsqueda de la igualdad. La desigualdad no se genera por una coyuntura, la desigualdad se genera porque hay estructuras que buscan generarla. Debemos generar, quienes buscamos la igualdad, estructuras capaces de modificarla y capaces de superarla en el tiempo. Esa es un poco la mirada con la que venimos hasta acá. Creemos que después de 32 años de democracia están sentadas las bases para que lo logremos, y en eso está el compromiso de los jóvenes socialistas, y un compromiso que sabemos no somos titulares del mismo, sino simples partícipes de ello. Muchas gracias.